qué hacer con hallazgos que simplemente no encajan en su época. Descubrimientos tan misteriosos, exóticos o inusuales que desafían incluso a los expertos más experimentados. Una y otra vez, los investigadores se tropiezan con hechos históricos tangibles, anomalías que podrían, en un solo golpe, darle la vuelta a todo lo que creemos saber sobre el pasado. Pero eso no es todo. Incluso se sospecha que algunos hallazgos podrían ser, literalmente, de otro mundo. ¿Sabías que un día, en el desierto de Atacama, en Chile, se descubrió una criatura grotesca que, según algunos, podría demostrar la existencia de vida sobrenatural? Conocida como la momia de Atacama, este hallazgo ha dejado al público perplejo durante más de 20 años, preguntándose quién o qué fue realmente lo que se descubrió en esa ocasión. Lo único que se puede afirmar con certeza es que esta criatura es realmente peculiar. Su tamaño es diminuto, midiendo menos de 15 centímetros, y su aspecto, con un cráneo sorprendentemente alargado, completa una apariencia que parece sacada de un relato sobrenatural. Aunque las investigaciones científicas apuntan a que la momia de Atacama no es más que el cuerpo de una niña que murió en el útero o poco después de nacer en la década de 1500 de 1970, afectada por una serie de mutaciones genéticas que causaron enanismo, envejecimiento prematuro y graves deformidades, el misterio sigue vigente. En 2018, un estudio publicado en la revista Genome Research ofreció una explicación científica que parecía cerrar la puerta a cualquier teoría sobre huéspedes extraterrestres. Sin embargo, a veces incluso los resultados de la investigación son cuestionados por otros científicos, y en este caso, la polémica persiste. Tanto aficionados a lo paranormal como colegas respetados en la comunidad científica se han mostrado escépticos, recordándonos que los misterios del pasado no siempre se resuelven tan fácilmente. Y este no es el único caso extraño. Por ejemplo, ¿cómo explicar que una cabeza de terracota romana, un artefacto de siglos de antigüedad, apareciera en México? Según un informe de 1993, este descubrimiento es una verdadera anomalía histórica. La pregunta sigue siendo, ¿cómo llegó allí? ¿Qué otros misterios están esperando ser descubiertos y podrían cambiar nuestra comprensión de la historia? Los investigadores se encontraron con una antigua pirámide a unos 60 kilómetros de Mechca, y entre los valiosos objetos funerarios hallados, encontraron al llamado jefe de Texica, Calic Slaug. Esta figura, cuya edad se estima en el año 1800, guarda un sorprendente parecido con las estatuas de la antigua Roma. Pero, ¿cómo es esto posible? Según la historia oficial, los romanos nunca llegaron al territorio de lo que hoy es Estados Unidos Central. De hecho, la primera visita europea a México se remonta tan solo a 1519. Sin embargo, en ciertos círculos, la existencia de este cráneo es considerada una evidencia de que los antiguos europeos mantuvieron contactos activos con los pueblos indígenas de América. No obstante, este enigmático hallazgo va acompañado de otro misterio. Algunos de los objetos funerarios encontrados junto al jefe de Texica datan de aproximadamente 1300 años después de la cabeza romana, lo que añade un nivel de complejidad a la historia. Este descubrimiento, junto con otros enigmáticos hallazgos, pone en duda lo que creemos saber sobre la interacción entre civilizaciones antiguas. En este contexto, no podemos olvidar otro de los grandes misterios del mundo antiguo: las gigantescas estatuas de la isla de Pascua, los famosos Moai. Estas colosales cabezas de piedra ubicadas en la remota isla de Pascua, en el Océano Pacífico Sur, son solo una parte del misterio. Aunque la mayoría está familiarizada con las cabezas, lo cierto es que estas estatuas tienen cuerpos completos que fueron enterrados bajo tierra. No fue hasta 2012 que los especialistas revelaron este secreto durante una serie de excavaciones. Sin embargo, la verdadera incógnita es el propósito de los Moai.
No se sabe con certeza por qué los antiguos habitantes de la isla de Pascua decidieron erigir estas imponentes figuras. Lo único claro es que las estatuas, que en promedio miden 4 metros de altura y pesan hasta 125 toneladas, no se levantaron solas. Se cree que los Moai, de los cuales existen 887, formaban parte de ceremonias religiosas y representaban a ancestros sagrados o a líderes tribales, sirviendo como puentes entre el mundo de los vivos y los muertos. En cuanto a su fabricación, los expertos sugieren que los bloques gigantes de piedra fueron extraídos de las laderas del volcán Rano Raraku. A partir de estos bloques, se tallaron las características faciales y corporales en la toba volcánica, y luego, las estatuas terminadas fueron transportadas por las laderas mediante el uso de cuerdas, en un proceso que aún sigue siendo motivo de debate. Sin embargo, el verdadero misterio radica en cómo los habitantes locales lograron transportar estas gigantescas estatuas a sus lugares designados. Algunos expertos sugieren que podrían haber utilizado rodillos o trineos, mientras que otros teorizan que los Moai fueron obligados a caminar, balanceándolos con cuerdas a lo largo de sus trayectorias. A pesar de todo, llegó el día en que esta impresionante obra se detuvo de manera abrupta. Los historiadores creen que esta interrupción fue el resultado de una disputa entre los artesanos que esculpían las estatuas y los proveedores de alimentos. Según las leyendas locales, una bruja maldijo a los trabajadores, quienes habían disfrutado de un festín preparado por ella, y eso selló el destino de la producción de Moai. Curiosamente, esta no es la única historia que nos lleva a replantear lo que creemos saber sobre la historia antigua. Un caso igualmente enigmático ocurrió en la China de la dinastía Ming, que gobernó desde 1368 hasta 1644. Durante una excavación en una tumba que databa de ese periodo, se descubrió algo que desafió cualquier explicación lógica: un reloj suizo moderno. El artefacto, un anillo que parecía ser un reloj de cuarzo de fabricación reciente, causó gran asombro en la comunidad arqueológica en 2008. Lo más desconcertante fue que no había ninguna evidencia de que la tumba hubiera sido abierta en tiempos modernos, ni inscripciones que sugirieran intervención humana reciente. Esto llevó a teorías que iban desde la posibilidad de un error en la datación hasta la existencia de viajeros en el tiempo, una idea que, aunque inverosímil, fascinó a los entusiastas del misterio. Pero si crees que esto es inusual, espera a escuchar sobre otro hallazgo asombroso. Durante un viaje de investigación a Egipto en 1988, un explorador suizo llamado Gregor Sporri tuvo una de las experiencias más extrañas de su carrera. Tras un breve encuentro con un miembro de una antigua familia de ladrones de tumbas, y después de pagar 300 libras egipcias, Sporri fue conducido a un lugar donde pudo ver algo que parecía sacado de un mito: un gigantesco dedo humano de 38 centímetros de largo. Este apéndice, según él, no solo era anormalmente largo, sino que también estaba deformado, curvado de manera extraña y cubierto de lo que parecía ser moho seco. La pregunta inevitable es: ¿podría este hallazgo ser evidencia de que en algún momento Egipto estuvo habitado por verdaderos gigantes? Mientras la ciencia y la arqueología siguen sin encontrar respuestas definitivas, este es solo otro ejemplo de cómo el pasado está lleno de misterios que desafían nuestra comprensión. Es difícil afirmarlo con certeza, ya que la evidencia se ha perdido con el tiempo, pero la investigación sobre componentes tecnológicos de la antigüedad continúa arrojando hallazgos sorprendentes. A primera vista, uno podría pensar que el disco de Sabu es parte de un moderno dispositivo mecánico o incluso de un coche. Sin embargo, esta impresión se desvanece rápidamente al considerar la antigüedad del artefacto, descubierto en Saqqara en 1936 y fechado entre 3000
y 2800 antes de Cristo, durante la primera dinastía egipcia. El disco de Sabu, hallado entre el ajuar funerario del antiguo funcionario egipcio Sabu, es tan desconcertante como su propósito. Algunos investigadores creen que podría haber sido una lámpara de aceite especial, mientras que otros sugieren que su función era puramente decorativa. No obstante, también existen teorías más audaces que lo vinculan con el mundo de la tecnología antigua o incluso con conceptos astronáuticos. El disco, con su forma peculiar y agujero perforado, ha sido comparado con hélices o tornillos, insinuando una tecnología que parece adelantada a su tiempo. Otro caso igual de enigmático es el del Mazo de Londres, cuyo misterio podría resumirse de la siguiente manera. ¿Cómo es posible que un instrumento que parece provenir del siglo XIX se haya encontrado incrustado en una roca que tiene una antigüedad de aproximadamente 400 millones de años? Algunos teóricos proponen que estamos ante un legado de una civilización primitiva desconocida, mientras que otros sugieren la posibilidad de viajes en el tiempo. Aunque una explicación menos especulativa indica que los minerales altamente solubles formaron una capa alrededor del objeto, como un tipo de cápsula del tiempo natural, el enigma persiste. Y cuando hablamos de objetos que parecen desafiar nuestro entendimiento de la historia, no podemos olvidar artefactos misteriosos como el pájaro de Saqqara o los aviones dorados colombianos. Estos objetos han llevado a algunos investigadores a teorizar sobre una avanzada comprensión de la aerodinámica en la antigüedad. El pájaro de Saqqara, por ejemplo, ha sido interpretado como una representación de un planeador, y los aviones dorados encontrados en tumbas precolombinas han dejado perplejos a aquellos que ven similitudes con diseños modernos de aeronaves. Con cada descubrimiento, parece que la historia humana está plagada de piezas que no encajan del todo en el rompecabezas de lo que sabemos hasta ahora. Mientras continuamos investigando, solo podemos especular sobre el verdadero origen y propósito de estos objetos, pero lo que es seguro es que desafían nuestras concepciones convencionales y nos invitan a reconsiderar lo que realmente sabemos sobre el pasado. La idea de que los habitantes de la antigüedad ya se elevaban hacia el cielo ha sido interpretada de diferentes maneras a lo largo del tiempo. Algunos observadores, sintonizados con el misterio del pasado, han visto en ciertos artefactos, como el pájaro de Saqqara o los aviones dorados colombianos, modelos de aviones completamente funcionales. Esta teoría ha generado tanto fascinación como escepticismo entre los científicos. Mientras algunos expertos rechazan la idea de que estos objetos antiguos pudieran volar como una completa tontería, otros destacan elementos aerodinámicos sorprendentes que no se encuentran en la naturaleza, sugiriendo un conocimiento avanzado para su época. Otro enigma de la antigüedad que sigue desconcertando a los investigadores es la fortaleza inca de Sacsayhuamán, en Perú. Aunque muchos la llaman fortaleza, este término sigue siendo objeto de debate, ya que algunos estudiosos la consideran más un santuario que una estructura defensiva. Construida en el siglo XV, Sacsayhuamán desafía nuestra comprensión de las capacidades técnicas de los incas. La estructura está compuesta por enormes bloques de piedra que pesan varias toneladas, los cuales fueron encajados con una precisión tal que ni una hoja de papel puede pasar entre ellos, todo esto sin el uso de cemento o mortero. Una de las principales preguntas que rodea esta construcción es cómo 20.000 trabajadores lograron levantar semejantes muros, sin contar con tecnología moderna como la rueda o herramientas de hierro. Además, los bloques de piedra fueron transportados desde canteras lejanas, a través de terrenos extremadamente accidentados, lo que representa otro enigma para los investigadores modernos. Se cree que los incas utilizaron una combinación de cuerdas y rampas para mover las piedras, pero sigue siendo un misterio cómo lograron semejante hazaña. Es en estos puntos donde la historia oficial se tambalea y los enigmas del pasado continúan intrigando a quienes buscan respuestas.